Hola, bienvenidos al curso de cómo perder peso con comida real. Este curso va a ser muy interesante porque voy a tratar un tema desde una perspectiva que pocas veces se ha enfocado. Ya veréis que no voy a hablar de ningún tipo de método de pérdida de peso rápida, de ninguna fórmula milagro, sino que vamos a ver la realidad que existe detrás de la pérdida de peso. Vamos a descubrir por qué la mayor parte de las dietas fracasan. Y voy a explicaros todo lo que necesitáis saber para poder empezar a perder peso de manera saludable. Vamos a empezar el curso con un concepto muy interesante, que es el peso ideal. Siempre que nos planteamos perder peso, lo primero que se nos viene a la cabeza es cuántos kilos debería perder para poder encontrarme bien, cuál es ese peso ideal que debería alcanzar. Y muchas veces este concepto es algo confuso. En esta clase vamos a ver si realmente es importante, si realmente esto del peso ideal existe y cómo debemos enfocarlo. Vamos a imaginarnos una persona que pese unos 100 kilos de peso, que mida unos 70 y a la cual, pues si le aplicamos los típicos índices que nos van a clasificar, pues si una persona tiene sobrepeso, obesidad, como por ejemplo el IMC, que no sé si lo habéis oído alguna vez, pero básicamente es un índice en el que, teniendo en cuenta el peso y la estatura de una persona, nos dice si está bien de peso o si está pasado de peso, si tiene sobrepeso, si tiene una obesidad, ¿no? Bueno, pues en esta persona que vemos en la imagen nos saldría un IMC de 34 que correspondería a una persona con obesidad. Claramente, si nos fijamos, ¿no?, nos llama la atención de que sí, puede ser que a esta persona le sobrepeso, ¿no?, que esté pasada y que realmente no esté saludable. Pero ¿qué ocurre si nos imaginamos una persona con las mismas características, misma talla, mismo peso, mismo índice de masa corporal de 34, que correspondería con una obesidad, pero su aspecto es este? Bueno, claramente lo que nos viene a decir esta imagen, esta comparación, es que no podemos fijarnos únicamente en el peso para valorar si una persona está saludable, para valorar si una persona tiene un estado físico, un estado de salud aceptable. ¿Qué diferencia a estas dos personas? Si tienen la misma estatura, si tienen el mismo peso. Lo que las diferencia es el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo que va a formar parte de su cuerpo. Es decir, la persona que pesa 100 kilos y tiene un porcentaje de grasa del 40%, ya nos está diciendo que 40 kilos de su peso van a ser grasa, mientras que otra persona que únicamente tiene un 6% de grasa corporal, solamente va a tener 6 kilos de su peso en base a grasa y el resto pues va a estar formado por masa magra, por músculo. Por lo tanto, dos personas pueden pesar lo mismo o incluso una persona más musculada puede pesar hasta más y sin embargo tener una mejor condición física, tener un mejor estado de salud. Aquí viene este concepto de composición corporal, es decir, el peso es lo que nos marca la báscula, la composición corporal es cómo está constituido ese peso. Cuánto de ese peso va a ser grasa, cuánto de nuestro peso va a ser músculo. Por lo tanto, es mucho más importante, es mucho mejor indicador de cuál es nuestra salud, de cómo es nuestra progresión, el concepto de composición corporal frente al concepto de peso. Vamos a ver otro ejemplo, algo muy habitual. Una persona que a lo mejor pesa unos 65 kilos, tiene un 30% de grasa corporal y empieza a hacer cambios en su vida. Empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer musculación, empieza a comer mejor, a cambiar sus hábitos, pero al de un tiempo se lleva un gran chasco cuando ve que no solamente no ha perdido peso con todo ese esfuerzo, sino que incluso ha cogido algo de peso. La persona, si únicamente se fija en la báscula, si únicamente se fija en ese peso, pues puede ser que incluso se frustre diciendo: ¿cómo puede ser que con todo lo que estoy haciendo no esté observando cambios en el numerito que aparece reflejado en la báscula? Sin embargo, esta persona se mira al espejo y lo que ve es esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que ha mejorado su composición corporal. Ese peso ha aumentado, ¿pero en base a qué?
Pues probablemente en base a masa magra, a músculo. Esta persona, a través de la actividad física, del ejercicio de fuerza que está trabajando, ha empezado a desarrollar su masa muscular y a la vez ha ido perdiendo grasa. Ha mejorado su composición corporal, aunque su peso sea el mismo o incluso mayor. ¿Veis la importancia de la composición corporal y de no fijarse únicamente en la báscula como un indicador de la progresión cuando empezamos a realizar cambios en nuestro estilo de vida, en nuestro entrenamiento y en nuestros hábitos de alimentación? Bueno, por lo tanto, a partir de ahora, siempre que oigáis la palabra peso, aunque sea la palabra que voy a utilizar a lo largo del curso, incluso la palabra que le da título al curso, pérdida de peso, ya sabéis que en realidad no estoy haciendo referencia al peso como ese número de la báscula. Lo voy a decir para cortar, por comodidad, por facilidad, pero siempre que hable de peso, de cambios en el peso, de pérdida de peso, voy a estar refiriéndome a pérdida de grasa y a mejoría de la composición corporal, que al final es el objetivo. Ya os digo, me oiréis hablar de peso a lo largo de todo el curso, pero que en vuestra cabeza siempre esté presente el concepto de composición corporal, que cuando hablo de pérdida de peso realmente me refiero a pérdida de grasa y a una mejoría de la composición corporal. Bueno, aclarando esto, seguimos. Muy habitualmente hay fórmulas, hay tablas, hay quien quiere saber cuál es el peso ideal. Pues por ir buscando un objetivo, por saber a dónde tengo que llegar, por ver qué peso quiero alcanzar. Bueno, pues ya os digo que el peso ideal no existe. El peso ideal no existe. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro objetivo, lo que tenemos que buscar es un peso saludable. Vale, ¿y qué es un peso saludable? ¿Cuál es ese peso saludable? No tengo un peso ideal, pero ¿qué número tengo que alcanzar para ser saludable? Bueno, pues ya os digo que el peso saludable tampoco es un número, no es un objetivo, no es algo que debamos ir buscando. En realidad un peso saludable es un resultado, es el peso que obtendremos como resultado, como consecuencia de llevar una serie de hábitos, de estilo de vida y de alimentación saludables. Independientemente del número que sea, me da igual, siempre que sea el resultado de este estilo de vida y alimentación saludable. Ese será el peso saludable que alcancemos. Os presento estas dos imágenes y os pregunto, ¿qué peso o composición corporal, ¿vale? Ya sabéis, es más saludable? Bueno, pues muchas veces nos entra la duda. Si nos fiamos, por ejemplo, de las tablas, pues a lo mejor a esta muchacha, en base a su edad, a su estatura, resulta que le dicen que su peso saludable son 50 kilos. Pero ¿en realidad es este peso su peso más saludable? Pues depende. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de lo que tenga que hacer para alcanzar este peso y de cómo se encuentre cuando haya alcanzado este peso. Porque si lo que obtenemos es un peso con el cual tenemos energía, vitalidad, tenemos alegría, estamos motivados, tenemos ganas de vivir, de trabajar, de hacer cosas, nos encontramos con fuerzas de salir, de tener relaciones sociales, tenemos una vida satisfactoria, plena, nuestra piel y nuestro pelo lucen brillantes, no se nos rompen las uñas, no estamos todo el día con frío, tenemos unas menstruaciones regulares, tenemos una buena salud, pues ese peso será un peso saludable. Sin embargo, si tenemos un peso que para conseguirlo hemos tenido que hacer pues una dieta muy restrictiva, una restricción calórica muy estricta o horas y horas interminables de cardio, y eso nos lleva a estar cansados, fatigados, a estar tristes, agresivos, malhumorados, nos enfadamos por cualquier cosa, no tenemos fuerzas, no tenemos ganas de hacer nada, ni de trabajar, ni de estudiar, ni de salir, ni de movernos, ni de tener ningún tipo de actividad de ocio, empezamos a no disfrutar cuando quedamos con los amigos, empezamos a no disfrutar de la vida, vemos que pues en la piel empieza a perder brillo, se nos cae el pelo, se nos rompen las uñas, estamos siempre con frío, perdemos la regla en caso de ser mujeres o incluso el deseo sexual, empezamos a estar con resfriados, con gastroenteritis, vemos que la salud empieza a estar así un poco achacosa. Bueno, pues claramente eso que estamos haciendo para alcanzar ese peso deseable no es saludable y por lo tanto ese peso no es saludable.
porque hay que tener en cuenta que un peso deseable, ya sea por fórmulas, ya sea porque sea estéticamente lo que deseamos, puede no ser un peso saludable, si lo que tenemos que hacer para conseguirlo no nos permite estar saludables. ¿Por qué? Porque el peso saludable es el que nos permite mantener un estado de bienestar físico, con buena salud, de bienestar psicológico, de bienestar social. Eso es un peso saludable. Sea cual sea el número de ese peso, es decir, la báscula no me va a reflejar el peso saludable. En resumen, hemos visto que cuando hablamos de peso, en realidad lo importante no es el peso, sino la composición corporal, es decir, qué porcentaje de ese peso, de ese cuerpo, es grasa, qué porcentaje es músculo. Y que esa composición corporal es mucho mejor indicador de la progresión que estamos haciendo, de la salud que tenemos, que el peso. Que el peso ideal no existe, que en realidad lo que tenemos que buscar es un peso saludable y que este peso saludable no es un número. Este peso saludable no vamos a saber cuál es en base a una báscula, sino que va a ser el resultado de una serie de hábitos, de estilo de vida y de alimentación saludable, y va a ser un peso que nos permita mantener un buen estado de bienestar físico, mental y social, independientemente del número que sea este peso. Bueno, espero que os haya quedado muy claro estos conceptos, porque son imprescindibles tenerlos en la cabeza antes de empezar cualquier estrategia buscando una pérdida de peso. Ya sabéis que cuando hablo de pérdida de peso me refiero a una pérdida de grasa corporal, una mejoría de la composición corporal. Así que espero que ya no os quede ninguna duda, y si queréis seguir aprendiendo a perder peso de manera saludable, nos vemos en la próxima clase.